Hoy, en nuestra sección de protagonistas, les quiero contar la historia de una rivalidad legendaria. Es un verdadero choque de titanes. Es la competencia que definió el mundo de la computación y que cambió radicalmente la manera como trabajamos, cómo nos entretenemos, cómo nos comunicamos. Se trata de la rivalidad entre Bill Gates y Steve Jobs. Ustedes claramente, seguramente han oído hablar de ellos. Bill Gates es un ícono de los nerds, un pragmático hombre de negocios, fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo. Steve Jobs era todo lo contrario. Era algo así como una estrella de rock de la tecnología, carismático y encantador, pero muchas veces muy antipático y muy duro. Fue el fundador de Apple. Y aunque murió relativamente joven en el 2011, solo a los 56 años, alcanzó a revolucionar varias industrias y a crear una gran cantidad de seguidores, de admiradores, que son fieles a su imagen, a sus productos, a su manera de pensar. La relación de estos dos visionarios de la tecnología nunca fue fácil. En los 30 años en que se conocieron, compitieron, colaboraron, pasaron de la amistad a la guerra declarada y luego se volvían a ser amigos, una y otra vez. Esta es la historia de una larga vida de peleas, de encuentros, de desencuentros, de rivalidad y de competencia, de victorias y derrotas entre dos grandes e íntimos enemigos. Miren. Es 1983 y este es Steve Jobs. Bienvenidos al concurso de citas de Macintosh. Está presentando frente a los empleados de su empresa un curioso concurso. Mi nombre es Bill Gates y soy el presidente de Microsoft. Y durante 1984, Microsoft espera generar más de la mitad de sus ingresos con los programas de software de Macintosh. A pesar de su falta de estilo, Bill Gates está en plan de seducción. Para crear un nuevo estándar, no solo se necesita algo diferente, sino algo realmente nuevo, que capture la imaginación de la gente. Y de todas las máquinas que he visto, la de Macintosh es la única que realmente consigue hacer esto. Pero el romance entre estos dos empresarios duraría poco. En ese momento, Jobs era ya una estrella de la naciente industria de la computación. La empresa que fundó en el garaje de sus padres, Apple Computers, fue una de las pioneras de las computadoras personales. Gates era más bien un nerd poco conocido. Había abandonado sus estudios en la Universidad de Harvard para dedicarse a Microsoft, la empresa que empezó en su dormitorio. Todavía no era tan famoso como Steve Jobs, pero en ese momento, en 1983, su coqueteo con el presidente de Apple era uno de los pasos que lo lanzarían a la cima de la lista de los hombres más ricos del mundo. Jobs estaba desarrollando un nuevo producto, con el que esperaba revolucionar el mercado, la Macintosh. Hasta ese momento, las computadoras eran máquinas complicadas, difíciles de usar, pero no la Macintosh. Con la primera interfaz gráfica, una pantalla que le permitía al usuario visualizar las órdenes que le daba la computadora y un pequeño dispositivo revolucionario, un ratón que la hacía facilísima de usar, era hasta divertida. De los 235 millones de estadounidenses, solo una fracción sabe cómo usar una computadora. La computadora Macintosh es para el resto de nosotros. Steve Jobs contrató a Microsoft para diseñar aplicaciones para su nueva computadora. Les dio acceso a los prototipos secretos de Macintosh. En noviembre de 1983, un mes después de su cita romántica con Steve Jobs y antes de que la Macintosh saliera al mercado, Microsoft demostró por primera vez su nuevo programa operativo, Windows 1.0. Windows 1.0, un programa visual que usaba un ratón. Windows 1.0, una copia descarada de la interfaz de Macintosh. La reacción de Jobs fue explosiva. Aunque Apple también había copiado la idea de la interfaz gráfica y el ratón de Xerox, la empresa productora de fotocopiadoras, Jobs acusó a Gates de ser un ladrón. La respuesta del presidente de Microsoft es legendaria. Así la interpretaron los actores de la película Piratas de Silicon Valley. Nosotros somos como los chicos que tenían un vecino rico. Llamémoslo Xerox.
Y este vecino dejaba la puerta abierta todo el tiempo. Así que una vez decidiste meterte en la casa del vecino a robarle el televisor. Solo que cuando llegaste ya yo me lo había llevado, Steve. Ese episodio fue el principio de años de batallas legales y de una turbulenta relación de 3 décadas que cambiaría el mundo. A primera vista, Steve Jobs y Bill Gates parecen tener mucho en común. Ambos nacieron en 1955 y abandonaron la universidad para fundar, sin ningún entrenamiento formal, empresas que terminaron siendo 2 de las más grandes del planeta. Pero sus diferencias de personalidad son profundas. Bill Gates, el arquetipo del nerd, nació en una familia acomodada de Seattle y tenía un gran interés por la computación desde que era niño. Vendió su primer programa por $20,000 cuando tenía solamente 15 años y empezó sus estudios en la famosa Universidad de Harvard. Pero mientras Gates jugaba póker y programaba en su dormitorio, Steve Jobs, hijo adoptado de una familia de clase media, se sumergía en la contracultura hippie de los años 70. Steve Jobs vivió en una comuna, hizo un viaje espiritual a la India y dice abiertamente que haber experimentado con drogas psicodélicas es una de las experiencias más importantes de su vida. Tuvo una hija ilegítima y durante una época se negó rotundamente a usar zapatos. Bill, el niño genio y negociador implacable, tenía una visión muy diferente a la del encantador Steve Jobs, que se consideraba más que un ingeniero o un inventor, un artista. El único problema con Microsoft es que no tienen nada de buen gusto, en el sentido de que ellos no piensan en ideas originales y no le inyectan cultura a sus productos. Ellos simplemente hacen productos de tercera categoría. En 1985, Steve Jobs fue despedido de la empresa que él mismo había fundado. Y aunque su tiempo por fuera de Apple resultó en la creación de la innovadora firma de películas animadas Pixar, Apple sufrió fracaso tras fracaso. Mientras Microsoft convertía a Bill Gates en el millonario más joven del mundo a los 31 años y un tiempo después en el hombre más rico del planeta. Pero Steve Jobs no se quedaría atrás. En 1997 regresó a la dirección de Apple y desató una era de constante innovación y obsesión por el diseño que llevó a Apple a convertirse en la compañía más rentable de la historia. Y mientras Microsoft competía sin éxito, Bill Gates se retiraba del mundo de la tecnología para dedicarse del todo a la filantropía. Steve Jobs murió en octubre del 2011 tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Tenía solamente 56 años. Sus fans en todo el mundo le dieron la despedida de un genio, y entre ellos también su mayor rival. Steve Jobs hizo un trabajo fantástico. Si nos ponemos a pensar en por qué el mundo es mejor hoy en día, la Internet, la computadora personal, el teléfono, la forma en que uno puede manejar la información, es increíble. En la única entrevista que dieron juntos, 25 años después del juego de citas, Steve Jobs describió su relación con Bill Gates. Pienso que la vida es como las canciones de Bob Dylan o de los Beatles. Como dice aquella canción de los Beatles, tenemos más recuerdos que camino por recorrer. Creo que esto es evidente en este caso. Y es que tal vez nadie en el mundo lo logró entender tan bien como su íntimo enemigo.